Cuando entré al seguro, me operaron de otra cosa. Y después, cuando hice el trámite para que me hicieran la operación, me pasaron por todo el mundo, porque aquí en el Perú no había las instrumentales para hacerlo. Al final, el médico jefe del servicio que yo necesitaba me llamó, me dijo: mira, Miguel, yo te voy a solucionar el problema, pero necesito que compres tú la herramienta y yo te voy a operar. Y dije: ¿cuánto cuesta la herramienta? $25.000. ¿Sabes qué? Empecé a juntar, hacer un par de casos por ahí, conseguir dinero. Pero en ese interín me vino un lapso de lucidez nuevamente. Y dije: si compro ese instrumento para que me opere, ¿qué seguridad tengo que lo sé usar? Si no lo tiene, lo ha visto por internet y me está dando una figurita de internet para que se lo compre, va a practicar conmigo. Mejor me quedo así. Me quedo así. Y me quedé así. Tengo un problema de sinusitis, no tengo tabique, me cambió la cara, o sea, pero ¿sabes qué? Ya no vas a meterte en una cuestión así. Me pasaron por él, me dijeron que tenía una en España, Cuba, Colombia, Brasil, España, te dije, Ecuador al final. A las finales, me dijeron: ya no se va a hacer, lo vamos a operar acá. Pero no tenía la herramienta, entonces había otro problema. Que cuando ya se consolida la fractura, te tienen que volver a fracturar. Y para fracturarte, lo que te hacen con ese instrumento es una hoja de sierra de mica de grosor, ¿no? Unas cantidades pequeñísimas, menos que un pelo, el grosor de esa lámina. Entonces eso te corta el hueso, te vuelven a armar cemento especial que te ponen ahí, te ponen unas placas y te vuelven a armar la cara. Igual que planchar un auto cuando chocas, así igualito que van a hacer, ¿no? Entonces me hicieron una intervención antes de esa operación, me hicieron una limpieza del seno nasal porque estaba demasiado congestionado por la sinusitis, y de los cortes que me hicieron y de la operación se me adormeció una gran parte del labio, ¿no? Y yo tengo años así. Entonces, preguntándole a la doctora que me operó, me dice: mira, el problema está en que tú en el rostro tienes una maraña de cables que son los nervios, ¿no? Y es como la electricidad, pero eso no lo puedes separar. Y cuando cortas, siempre vas a cortar unos que no lo vas a volver a unir. Entonces, te vamos a arreglar algo, pero no sabemos cómo vas a crear lo demás. Entonces es posible que quede muy bien ordenada tu nariz, tu tabique, que vas a poder respirar muy bien, pero no sabemos si vas a tener movilidad en la cuestión facial. O sea, de repente te arreglan y te quedas tieso, ¿no? Una cosa por el estilo, ¿no? O sea, en realidad ya no lo hicieron en el momento por una mala atención de salud. ¿Y para qué lo vas a hacer? Mucho riesgo. ¿Ah? ¿Cómo? Se está arriesgando. Sí, pues ya no, pero lo que te digo es que todo lo que nosotros hacemos para obtener algo a cambio, en realidad en muchos casos no se da, ¿no? Bueno, la vigencia de las normas tributarias, básicamente, en el caso de las normas anuales, 1 de enero al 31 de diciembre, y estas tienen que ser publicadas antes del 1 de enero. O sea, por ejemplo, si van a publicar una norma de aumento de impuesto a la renta, este año no va a poder aplicarse, sino va a tener que ser a partir del próximo año, ¿no? La ley tributaria es irretroactiva, de acuerdo a la Constitución del 93, pero de acuerdo a la Constitución del 79, sí tenía efecto retroactivo, en lo que favoreciera el administrado, igual que la norma laboral y la norma penal. Hoy día la norma laboral ya no, la norma tributaria tampoco, y solamente quedó la retroactividad benigna en el caso del tema penal, nada más, ¿no? Acá tenemos el tema de domiciliados y no domiciliados, como les explicaba hace un momento con el tema del impuesto a la renta de fuente extranjera. El domicilio, la residencia y todas las cosas, cómo se manejan dentro de lo que es la primera parte del domicilio, que básicamente lo van a encontrar acá, ¿no? Esto de acá es la parte primordial de la doctrina tributaria, o sea, lo que es la hipótesis de incidencia.
tenemos aspectos: material, espacial, temporal, personal y económico, mensurable o económico, poniéndolo en su separate si es que no está así. Y nos hacemos preguntas: ¿qué graba? ¿Dónde se graba? ¿Cuándo nace la obligación? ¿Quién está grabado? ¿Y cuánto es el importe del impuesto o del tributo en líneas generales? Todos los dispositivos legales en materia tributaria tienen esto. En los primeros artículos encuentran justamente la respuesta a cada una de estas preguntas. ¿Ya? No hay que leer toda la ley para enterarse cómo funciona, porque son tantos dispositivos legales que no tengo tiempo para leerlos todos, ¿no? Entonces, basta con saber cómo leer como para poder ubicarte dentro de todo ese gran contexto que hay. Esto es básicamente, ya entramos a la relación jurídica que acabábamos de revisar y la tenemos acá como una nueva explicación. Tenemos la relación deber, o sea que todos estamos obligados a tributar, siempre y cuando se cumpla con la hipótesis de incidencia tributaria que esté en la ley y realicemos el hecho generador imponible, compro, vendo, recién en ese caso aparece la obligación. Entonces, todo este paquete de acá es el nacimiento de la relación de obligación en materia tributaria. Primero, en la ley. Y por el hecho de vivir en un Estado, tengo la obligación de contribuir a su sostenimiento y mantenimiento. Y si cumplo con ciertas prerrogativas que me da la ley, que la señala la hipótesis de incidencia tributaria, entonces nace el hecho generador imponible y estoy obligado a pagar el tributo. Es básicamente la teoría. Entonces fíjense ustedes que la teoría se basa en la relación tributaria que prescribe Geraldo Atalina, que es el generador de la hipótesis de incidencia tributaria. Dentro de las características tenemos que es legal, principio de legalidad, de derecho público, y la diferencia con los demás derechos que puede ser exigida coactivamente. Si no pagas, te ejecuto. Dentro de los elementos de la relación, ya hemos dicho, tenemos un sujeto activo, un sujeto pasivo y el objeto que vendría a ser la obligación. Sujeto activo, el Estado, cautelante; el sujeto pasivo, el obligado o administrado o obligado a pagar. Luego acá tenemos básicamente lo que señalábamos hace un momento cuando veíamos impuesto a la renta, oremos central, regional y local, que vendrían a ser cómo se va a verificar. Y las otras entidades como Senat, Sensico, Conafovicet, que también recaudan ciertas contribuciones especiales. No tenemos las diferencias entre lo que es un contribuyente y un responsable, que también lo hemos tocado al inicio, sobre el tema de la responsabilidad solidaria, básicamente en los casos de los gerentes, ¿no? Y en el tema de las obligaciones tenemos pues obligación de dar, ¿no? de recibir, de consentir, de hacer, de mantener, de retener, de no hacer, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, cuando hablamos de obligación, ya tenemos una relación tributaria. Esa relación, si yo cumplo con la hipótesis, me va a llevar a una obligación. Y eso me va a llevar a tener que darle al Estado una prestación, que puede ser una obligación de dar, de hacer, no hacer o consentir. De dar, el impuesto retenido. De hacer, presentar mis declaraciones juradas. De no hacer, el contribuyente que esté en la luz no está autorizado a emitir facturas. Consentir la fiscalización cada vez que la administración lo quiere hacer, ¿no? Por ejemplo, pero básicamente son las mismas obligaciones como les señalaba inicialmente el Código Civil, ¿no? Acá tenemos una definición básica dentro de quién es contribuyente y quién es responsable. Como se pueden fijar, no estamos en la última parte del código, sino en la parte inicial, esas instituciones básicas. Artículo 8, artículo 9. Contribuyente es aquel que realiza o respecto al cual se produce el hecho generador. Y el responsable es, sin ser contribuyente, debe cumplir la obligación de aquel. El ejemplo clásico, una persona jurídica, el gerente o el administrador, ¿no? Ese es el obligado. Otro de las figuras, ¿no? Los agentes de retención y percepción. El de retención, básicamente, es el que retiene una parte, renta de cuarta categoría. Y el de percepción, el caso del IGB. Tú percibes el 18% dentro del precio de venta.
Básicamente estos son terceros de la relación tributaria y son los obligados a entregar, ¿no? Dentro de lo que es las obligaciones, todas las obligaciones se circunscriben a dos grandes áreas, las formales y las sustanciales. Si hablamos de obligación formal, es todo lo que es declaración, formulario, todo lo que es forma, ¿verdad? Cómo se presenta, cómo se deben llevar los libros, cómo se deben legalizar, etcétera, etcétera, etcétera. Formal. Formal, declaración. Y sustancial, el pago. Todo lo que tiene que ver con la parte económica. Estas son las dos grandes áreas de la obligación. Formal y sustancial. Formal, presentación. Sustancial, pago. ¿Eh? Esas son preguntas básicas que siempre vienen, ¿eh? Luego tenemos acá la determinación sobre base cierta y base presunta, que es lo que habíamos estado conversando también, ¿no? Inicialmente, cuando el deudor presenta información, base cierta; cuando no presenta, es base presunta, ¿no? La obligación tributaria es exigible cuando, vencido el plazo por ley para el pago, el deudor tributario no ha cumplido con la prestación. Entonces, esa exigibilidad va a originar obligatoriamente una sanción, ¿no? En el caso de la exigibilidad de la obligación tributaria, tenemos la regla general: desde el día siguiente del vencimiento del plazo para el pago que contenga la resolución de determinación, y a falta de plazo a partir del 16º día de la notificación. Ya básicamente ya estamos ya con la exigencia, ¿no? En el caso de los intereses comprenden el interés moratorio por el pago extemporáneo del importe del tributo y el interés moratorio que se aplica a la multa. Entonces, fíjense cómo funciona esto, ¿no? Yo no pago un impuesto en fecha, ¿estamos? Entonces, al no pagar, no pago, esto me va a generar una multa y adicionalmente sigo debiendo el tributo porque no lo pagué. Malos intereses. Así es, y el interés se aplica para la multa y se aplica para el tributo. O sea, por separado se calcula. Es todo un trámite. No está el colega, porque si no me ha dicho ni quiere tal cosa. Eso tiene todo un procedimiento. ¿Ya? Cada una de estas áreas nos va a llevar a un área numérica, ¿no? Y la área numérica va a depender de la contabilidad y de la documentación que se tenga. ¿Qué pasa de que si yo no pago, por ejemplo, todos los meses, no dice, ¿cómo le llaman? Cuando se hace fraccionamiento. Ya. Si usted no paga el fraccionamiento, se aplican básicamente las mismas reglas que se aplican en el caso de las obligaciones al crédito. Y es un cheque, ¿no? Y por ejemplo, me genera una... ¿Qué pasa con las obligaciones al crédito? ¿No? Cuando tú compras una casa, compras un auto, o tienes un préstamo, o lo que sea, y te dan 10 meses, 12 meses para pagar. Dentro del contrato hay una cláusula que dice: si tú te atrasas 2, ¿no? O a veces 3, y no pagas, yo puedo resolver el contrato y exigirte el total de la prestación en ese momento. ¿Está claro? Eso es lo que dice el derecho civil. Y en el derecho tributario, si la SUNAT te dio la posibilidad de pagarle al crédito, o sea, fraccionado, y tú dejas de pagar dos consecutivas o 3 alternadas, te cobran todo, incluyendo los intereses. Ya, porque cuando tú fraccionas ya te ponen los intereses dentro de las cuotas, o sea, ya lo capitalizaron. Entonces ahí viene también un engatosismo, porque eso no se trata de una operación bancaria, financiera o similar, es impuesto. En el caso mío, Pero perdón, fíjate cómo las cosas que estamos viendo dentro del tema tributario te llevan siempre al derecho civil. Claro, señor. ¿Ya? Yo no lo fraccioné, simplemente estoy pagando, pago como pueda. Ya, pero igual al final te van a cobrar los intereses y te van a actualizar el valor. Igual me lo cobran, ¿no? Así es. Voy pagando mensual. Claro, o sea, ellos tienen que recibir el pago. El problema va a ser cuando calculen el interés, y eso va a ser una pericia contable para liquidar esos intereses. Ves que tiene diferentes momentos. Ahora no sé cómo se van a considerar como interés al rebatir, ya que tú vas pagando una parte y se descuenta, o te aplicarán el 1355, creo que es el Código Civil,
escribe el que la imputación convencional, primero intereses, gastos y luego el capital. ¿No? O sea, de todas maneras van a ir jalando intereses. pues, es como una deuda a un banco. ¿Ya? O sea, a veces lo mejor es ajustar, pagar y olvídate del problema. Sí, yo veo que está subiendo cada vez más. Sí, sí. Y es igualito, te van a estar cobrando como el ajetista, el prestamista de la esquina, ¿no? Interés diario. Y nunca bajan la cuenta principal. Entonces no te conviene. Solo hay que ver amortizando de intereses. Así es. Acá también tienes el interés por aplazamiento y o fraccionamiento de pago, ¿no? Entonces, cuando tú fraccionas, por ejemplo, tengo 10.000, lo voy a fraccionar en un año, ya vas a pagar 1.000 mensual. Pero si es un año, debería ser menos. Y los intereses ya están aplicados ahí. Si dejo de pagar, pues te van a cobrar todo con los intereses también. Yo que ya lo he firmado, ya está la cuota. Es igualito que cuando vas a refinanciar un banco o a la tarjeta, Ripley, Gasal, eso de los otros. Igualito. No te van a ¿Qué perder el pasa curso. si tú fraccionas y nunca has pagado nada? Te van a cobrar el total. Pasaron 10 años. Te van a cobrar el total. Igual te cobran total. Sí, o sea, ¿sabes qué? Acá hay una cuestión interesante. Si yo lo quiero llevar por prescripción, ellos siempre tienen alguna salida y siempre notifican. Entonces, cuando te notifican, no te notifican en tu casa. Te ponen en el expediente que ellos tienen que sí te notificaron y no había nadie y lo dejaron bajo la puerta. O lo dejaron pegado el celulón. Y ya te fregaron, ¿sí? Porque al final Vamos a contabilizar los ¿cómo años. te defiendes? Otra cosa, ahora la publicación ya no es en el diario oficial peruano, como salía antes todos los planillones, ahora te publican en internet. Entonces tú tienes que entrar en internet, tienes clave sol de tu grupo, entonces ahí vas a ver tu bandeja de entrada y están tus notificaciones. Y hay que mirarla cada cierto tiempo porque si no te perjudicas. ¿No? Chay, como dice en el tema tributario, echa la ley, echa la trampa, pero a favor de ello, ¿no? La prelación de las deudas tributarias es igual que todos los demás, ¿no? Primero las remuneraciones y beneficios sociales, luego las aportaciones a la ONP y en tercer lugar los alimentistas. Esto está así en casi todos los dispositivos legales. Yo también me opongo a creer eso. Y yo soy un firme defensor que los primeros que deberían cobrar son los alimentistas, porque son la capa menos protegida en este momento y tenemos un código del niño y del adolescente. Entonces, si primero se van a pagar remuneraciones y beneficios sociales, lo que yo considero es que antes de pagar a cualquier beneficio, aportación o tributo, lo que fuera, primero se le debe pagar al alimentista. Pero las normas están así. Normas en el Indecopi también están igual en el caso de declaratoria de insolvencia, ¿no? Primero las remuneraciones y luego los alimentistas. La transmisión de la obligación tributaria, acá sí tenemos algunas cosas interesantes, ¿no? Básicamente por lo que es este tema para examen notarial, tenemos el caso de la herencia, ¿no? Los bienes heredados cuando el causante deja deuda tributaria. Entonces, los bienes heredados con obligaciones tributarias, la administración tributaria va a cobrar, pero solamente puede cobrar hasta el límite de lo heredado. O sea, te pueden quitar todos los bienes heredados, pero no te pueden quitar tu patrimonio como heredero. ¿De acuerdo? A menos que cumplas con el pago. Dependerá de lo que hayas recibido y dependerá de cuánto sea la deuda, ¿no? Entonces se transmite la deuda también. La deuda, claro, va con el bien. Va con el bien. Es igual, pues, por ejemplo, yo tengo un proceso ahorita y he embargado a un cliente, he inscrito en el registro público, si este se muere, el heredero, quien vaya a comprar, lo está comprando con ese gravamen. Y ese gravamen va a tener lo que cubrir. Porque yo lo voy a rematar el bien por ese valor, más los intereses, costas y costos del proceso. O sea, el bien ya está grabado. Y otra cosa, no se pueden transferir bienes si es que ya hay iniciados procesos. Por ejemplo, si tú ya has resuelto un contrato, ya los has invitado a conciliación y estás preparando tu demanda y en el interín te vende, ese fraude, ¿no? Es nulidad de acto jurídico. O sea, lo que antes se hacía y hoy día ya está con un cierto coto, ¿no? Y los notarios también revisan las obligaciones que tengan en ese momento. En el caso de la extinción de la obligación tributaria, básicamente es similar a los códigos civiles. La primera y la más importante, como siempre, el pago. Luego tenemos compensación,
puedo tener la creencia, saldo a favor, crédito fiscal contra mis deudas, la condonación, me pueden condonar también, si, dependiendo si es qué tipo de obligación es, y la consolidación cuando se consolidan dos o más deudas en una sola, de diferentes tipos de tributos. También tenemos las resoluciones de la administración sobre deudas de cobranza dudosa o recuperación onerosa, ¿no? Me debes 1.000 y yo para cobrarte tengo que invertir 10.000, es mejor castigo la deuda, ¿no? Recuperación, cobranza dudosa, ya no se le encuentra al deudor, no tiene bienes, no tiene nada, mejor ya la castigo la obligación. Acá tienen los ejemplos para cada una de ellas. En el caso de la prescripción, que es el tema completamente diferente a todos los demás, tenemos la regla de 4, 6 y 10 años. 4 años para el que presenta declaración, 6 años para el que no presenta y 10 años tratando de tributos de retención o percepción. Básicamente IGB o retenciones de renta, renta de cuarta, renta de quinta. Entonces las empresas definitivamente van a estar más metidas dentro de los 10 años que los 4 años. Porque además tú no puedes destruir libros o registros contables hasta que no haya prescrito el tributo. ¿Qué dice la primera parte de 4 años? 4 años se presenta declaración jurada. Declaración jurada. ¿No? No presenta declaración jurada para los tributos retenidos, percibidos, y 4 años para lo que es compensación y devolución de impuestos. Entonces, antes de los 4 años que te hayan devuelto algo, te van a ir a fiscalizar como decía inicialmente, ¿te acuerdas? ¿No? 3 años, te deja 1, 2, 3, ahí tú te caes. La interrupción de la prescripción, eso es lo que me estabas preguntando tú. Mira, ¿cómo se interrumpe la prescripción? Por notificación de resolución de determinación o multa, por reconocimiento expreso, por el pago parcial, por solicitud de fraccionamiento, porque entraste a la SUNAT y pediste un informe, porque entraste a tu página web y moviste tus datos, va a quedar la fecha y hora que entraste, entonces ya tienes conocimiento, se suspende la prescripción. Te notificaron a tu bandeja de entrada de la clave SOR. Y todo ello está contemplado para la interrupción, toda la obligación. Por eso, pues ya no va a haber interrupción. Si yo consulto para otra cosa, no para la deuda. Pero vas con tu RUC. Tú vas con tu RUC. Una vez que vas con tu RUC ya tienes más conocimiento. Esa es la presunción. Leí que decía que la prescripción no extingue la obligación tributaria, o sea, hay que seguir pagando. No. O sea, la prescripción no extingue la obligación, claro. Es igual que en el delito. Alan García, ¿por qué salió libre? Porque prescribió su delito. Perdón, escucha. Alan García, ¿por qué salió libre? Porque prescribió el delito. No porque lo hayan juzgado y lo hayan encontrado inocente. ¿Estamos? No se sabe, porque no lo han procesado, no se ha hecho la investigación. En el caso de la prescripción, no extingue la obligación. La obligación siempre va a estar ahí. Entonces, la prescripción solo puede ser declarada perdido del deudor tributario. Prescribe y la dejas ahí, la SUNAT no hace nada. Si tú por ahí te vas y pagas, cobran. Para que se funcione la prescripción, tienes tú que solicitarla mediante un escrito y solicitas por qué quieres que prescriba. ¿Estamos? Por eso, la prescripción no se declara de oficio, es la instancia de parte. ¿Está más claro? Pero, mira, cuando no entiendas algo del derecho tributario, llévalo al derecho común. ¿Por qué no prescribe la de la tributación? ¿Por qué no prescribe, por ejemplo, el delito cometido? ¿Por qué no decimos hoy día que Alan es inocente? Porque él salió libre porque prescribió la acción, pero no prescribió el delito. ¿Estamos? Es diferente. Si lo investigaran, como parece que va a haber una investigación mucho más a fondo del Congreso, podrían salir muchas cartas. ¿Estamos? Y en el tema de delitos de lesa humanidad no hay prescripción. Por lo que lo quieren llevar para inhabilitarlo postular en 2016. O sea, ahí tienes lo del frontón, tienes diferentes cosas que han pasado durante su gobierno. En fin, ahí por eso son temas políticos.
Acá tenemos los supuestos de interrupción que estamos viendo, la suspensión de la prescripción, la obligación tributaria, y tenemos nuevamente ejemplos de hacer, no hacer, consentir, la responsabilidad tributaria, solidaria, sustitutoria y sucesoria, como estábamos señalando hace un momento, la inafectación, las exoneraciones, beneficios tributarios, inmunidad. Esto es interesante por los contratos de estabilidad tributaria, ¿no? La finalidad, básicamente, mediante estos convenios, el Estado se compromete a mantener invariable el régimen tributario vigente a la fecha de la suscripción del convenio, o del tratado, o del contrato, ¿no? Eso básicamente se ha aplicado para los tratados de libre comercio, los incentivos a las empresas que vinieron a invertir en el país. Tenemos los contratos de estabilidad tributaria, diferentes sectores, ¿no? Este es básicamente el cuadro final de lo que vendría a ser la génesis del tributo, ¿no? Y hemos señalado que el tributo es una relación de ver, de contribuir con el Estado, es una cuestión filosófica. Y de ahí aparece la ley tributaria. Si yo cumplo con los aspectos de la hipótesis de incidencia del Giraldo de Caliba, nace la relación, porque ya cumplí, compré, pagué, vendí, etc. Y me genera una obligación. ¿Pero por qué se genera esta obligación? Por los tipos de tributos, que tienen carácter vinculante y no vinculante. Vinculante el impuesto, que puede ser personal, real, y los personales directos o indirectos, mientras las tasas y las contribuciones son no vinculados. Estas obligaciones son formales, de hacer, no hacer, consentir, o sustanciales, dar, retener, percibir, pago básicamente. Estas obligaciones me generan una deuda, y esa deuda se extingue mediante el pago, la compensación, la consolidación, la prescripción, etc. Este es básicamente el cuadro central de cómo funciona. Acá tenemos las facultades de la administración tributaria, y eso no ha salido bien ahí, escríbanlo si desean en la diapositiva. Es facultad de recaudación, que lo hemos visto en el Código Tributario, facultad de determinación, facultad de fiscalización. Son las mismas que tienes acá, para que te ubiques dentro de las otras. Acá están las facultades. Fiscalización, ¿qué más? Estamos acá el libro. Este es tributario, administrativo. Acá es libro tercero. Este de acá está. Esta es contable. Recaudación, determinación, fiscalización, resolutiva y sancionadora. También tenemos la facultad discrecional, ¿no? Que es la facultad que tiene la administración de poder determinar de su propia forma y riesgo. En el caso de las obligaciones de no hacer, por ejemplo, ¿no? La administración tributaria no podrá excederse en sus facultades discrecionales, violando los derechos civiles, cívicos y políticos de los contribuyentes. Por ejemplo, en la reserva tributaria. A nadie le pueden agarrar su declaración y publicarlo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque está prohibido. Claro que lo hacen a veces. Obligaciones de soportar. Se refiere a la función orientadora, informar, verbal, educación y asistencia al contribuyente, ¿no? Pero ya sabemos cómo es la información que nos dan en la escuela. Para confirmar lo que les digo, un día que tengan tiempo, sábado de repente, si no trabajan en la mañana, váyanse a una oficina en la ciudad y lleven sus consultas y saquen un ticket y le van a ir a un cubículo, van a encontrar a un funcionario que les va a dar una orientación. Si no quedan conformes con lo que les dicen, vuelvan a hacer las colas, saquen otro ticket y puede ser que le vaya a otra persona. Y les aseguro que le va a decir uno y otro es diferente. ¿Usted lo ha visto? O sea, si no lo han visto, es bueno vivirlo, porque a veces cuando uno lo dice en clase, dicen, no, así no es. Anda, mira, a ver si es cierto. ¿No? Eso sería básicamente el tema. Me hubiera gustado tener más tiempo, imagen.
Pero en fin, ahí tienen la información. Y eso sería todo. Acá yo había preparado un CD con bastante información y dispositivos básicamente referidos a temas tributarios, que están acá. Doctor, en el caso de que tenga una empresa y no le dé movimiento, esté en cero, no haya emitido ninguna facturación, nada, ¿puede multar? Si no la va a utilizar, sería mejor que la dé de baja o en todo caso una suspensión de actividades, ¿no? Para no tener problemas y tener que estar presentando información mensualmente, porque si no le van a